apuntar, como ellos decían, a ese carácter de la vinculación con la Iglesia Católica, a partir de Trento, con esa labor también propagandística y de diferenciar a la religión católica de los protestantes y, por supuesto, pues la vinculación al culto a Dios y pues lo mejor para Dios, ¿no? Pues estamos trasladando eso hoy al siglo XXI, también es algo que muchas veces nos hace tener que justificar el porqué de las artes suntuarias, incluso en la misma iglesia, el porqué todavía seguimos pues dentro de otras corrientes dentro de la iglesia, ¿no? Que abogan por toda una sencillez del mundo en el que vivimos, etc, etc. Bueno, pues por eso, pues porque para Dios lo mejor, ¿no? Entonces todavía nosotros en las cofradías seguimos teniendo eso claro y seguimos apostando por ese criterio fundamental que nos hace que estemos hoy aquí. De hecho, hay una cosa que decía, yo siempre me voy a dos santos que vivieron en la más absoluta de las pobrezas. San Francisco de Asís, él era hijo de un comerciante de telas. San Francisco era riquísimo. No se pueden hacer ustedes una idea del dinero que tenía este señor. Y San Francisco, ¿qué es lo que hace? Se despoja de todo. Incluso se llega a desnudar públicamente delante del obispo y abandona todo para dedicarse a los pobres. Pero lo abandona él, deja toda la riqueza suya y la reparte entre los pobres. Y manda a levantar iglesias magníficas. Porque San Francisco decía que la austeridad se acababa al pie del altar. Y si nos vamos al siglo XX, mi ciudad, en Sevilla, y bueno, aquí en el ámbito andaluz en general, es muy conocida Santa Ángela de la Cruz. No sé si ustedes saben que la patrona de las Hermanas de la Cruz, la Virgen de la Salud, es una de las imágenes que tienen uno de los grandes ajuares que se conservan en la ciudad, de buenas coronas, de buenos trajes bordados. Nunca la van a ver con una prenda de mala calidad. ¿Por qué? Porque las monjas piensan que las que tienen que ser humildes son ellas, que las que tienen que ser austeras son ellas, porque la idea es precisamente de a Dios lo mejor. Ahondando en ese tema, una cosa que es importante, en otro concilio, hablando de concilio, en el 431, el concilio de Efeso, la importancia de ese concilio es que ahí se declara la realeza de Jesucristo y que la madre de Jesucristo es su verdadera madre. Entonces, por tanto, participa de la realeza. A partir de ese momento es cuando se van a empezar a representar las imágenes vestidas como reyes, es decir, bordados, corona. Antes de esas representaciones no se podían distinguir. Por ejemplo, la catacumba de Santa Priscila, la representación de la Virgen María, una señora con un niño, no se sabe, se supone que es la Virgen María, pero no hay nada que la distinga. Es a partir de 431 cuando ya vemos las vírgenes con corona, Cristo con bordado, porque es la manera de honrar y de magnificar a Dios, porque pertenecen a la realeza, a la gente de David. Precisamente este era el siguiente paso, ¿no? Hablamos de realeza, estamos en el siglo XVI, siglo XVII, la corte de las Austrias, y tenemos que hablar, hablando ya de la Virgen, hablaréis vosotros de lo mejor, para Dios lo mejor. Para su Santísima Madre, hablamos también de lo mejor para ella y tenemos que adaptar la moda imperante en el momento, la moda de la realeza, adaptarla a la Virgen. Por lo tanto, se unen estas artes suntuarias, se une la religiosidad y se une la moda del momento. Pues sí, más o menos ocurre un fenómeno curioso. Hasta esa época, bueno, hasta finales del 15, la única imagen de vestir que se conocía era la Virgen de los Reyes, la de la Chile. Era la única imagen conocida, hecha en profeso para vestir, y esa imagen se vestía tal cual vestían las reinas de cada época, desde el siglo XIII, que se entroniza en la Catedral de Sevilla, pues iba cambiando según la moda real. ¿Qué ocurre a finales del XV? Pues las imágenes de talla gótica y románica se ven un poco desfasadas y van a modernizarlas de la siguiente manera: las van a desmochar y las van a vestir con los trajes de la corte a la moda de los austrias, es decir, la época de Carlos V, Felipe II. Entonces, esa es la adopción de esa vestimenta, que por ejemplo la Virgen de Rocío sigue conservando el patrón de la Casa de Austria, va vestida como una dama del siglo XVI, aunque los bordados sean contemporáneos y demás, pero el patrón que sigue de vestimenta es el de las damas de la corte. Se ven cuadros de pantalones de la cruz y la referencia que todos tenemos, por imagen conocida,
la Virgen del Rocío. La que mejor lo conserva el patrón quizás sea la patrona de Carmona, la Virgen de Gracia, pero como es una imagen menos conocida para vosotros, he situado la referencia del Rocío. Entonces, es en ese momento cuando se empiezan a desmochar esas imágenes para poderlas vestir. Eso que nos puede parecer una barbaridad es lo que hizo que se conservaran, porque al modernizarlas de esa manera es lo que ha provocado que esas imágenes se siguieran en uso. Si no, se hubieran desechado y hubieran desaparecido. ¿Qué ocurre con esto? Pues claro, una vez que ya se han adaptado estas imágenes antiguas, se empiezan a hacer ya, a finales o mediados del XVI, imágenes en proceso para vestir. En principio las de Gloria, y ya más tardíamente, a finales ya del siglo XVI, las dolorosas. Pero las dolorosas no adoptaban la moda de las señoras de la corte, adoptaban, bueno, sí, las de las viudas de la corte. Es decir, que aquí hay veces que se interpreta mal, y he visto que una dolorosa como trasladando el modelo de la Virgen del Rocío, pero al negro, y eso no es correcto. En realidad la forma de vestir era parecida a la de una monja, porque así vestían las viudas de la corte. Si recordamos cuadros de Mariana de Austria, esta vestida parece una monja, una toca que le envuelve el rostro, la toca le arrastra porque le llega casi a cubrir los vestidos negros, y un manto negro, por supuesto, y sin ningún tipo de adorno. Durante gran parte del siglo XVI, XVII se van a vestir todas así, sin ningún adorno. Cuando llegan los Borbones es cuando se abandona el luto de la corte austria y se queda solo en las imágenes de las vírgenes. ¿Qué ocurre con esto? Al olvidarse el uso real de esa vestimenta, se empieza a ornamentar y se le empiezan a meter estrellas de plata, conchas de oro, bordados en algunas zonas, y entonces se va enriqueciendo el modelo hasta que acaba desapareciendo. Y ya empiezan los localismos. En Sevilla, a finales del XVIII, empiezan a aparecer los tocados, es decir, que se ve el cuello de la Virgen. Hasta ese momento, como eran como monjas, no se les veía el cuello. De hecho, es curioso que Astorga restaura muchísimas imágenes en Sevilla para anatomizarlas, porque como nada más que enseñaban las caras, los cuellos normalmente eran cilíndricos. Entonces, pues, muchas de las imágenes se le han atribuido a él, pero simplemente lo que hace es como una adaptación, una modernización de esas imágenes, metiendo ojos de cristal y adaptando y poniendo la anatomía, porque claro, ahora muestran el cuello. Hay otra cosa también muy interesante, que la iconografía, y abundando lo de la realeza, nada está puesto porque sí. Hoy hay una cosa que yo critico siempre mucho, que es lo de, es que aquí no me gusta así, pero vamos a ver. Aquí no se trata de que te guste o no te guste, sino que se trata que aquí nada está puesto por libre albedrío. Las imágenes de la Virgen normalmente hay una serie de elementos relacionados con la realeza que los tienen siempre, que en primer lugar es la corona. La corona de la Virgen, recuerden, esto está tomado de los propios reyes del momento, ¿no? Lo hemos dicho, si la Virgen es Madre de Dios, ella también es reina y participa de su realeza. De hecho, en el ábside de Santa María la Mayor de Roma es muy interesante el mosaico, porque aparecen Cristo y la Virgen en el mismo trono, y Cristo rodea, así como estoy haciendo yo con mi amigo Nacho, rodea a la Virgen precisamente con su brazo para darle precisamente ese atributo de la realeza. Entonces, la corona es uno de ellos. El otro, el manto. Los emperadores romanos normalmente solían llevar lo que en el mundo bizantino se conoció como la mambia, un gran manto que estaba indicando dos cosas. En primer lugar, su realeza. El emperador no era cualquier persona, ¿vale? Era en época pagana era un dios en sí mismo, y en época cristiana era un enviado de Dios. Todo eso también se toma, y aparte hay otra cosa. El manto de la Virgen también indica la protección. No se olviden de una iconografía muy interesante, que es la de la Virgen de la Misericordia. Surge a finales de la Edad Media, y en la cual la ve la Virgen con los brazos abiertos y recoge debajo a todos los estamentos sociales de ese momento. Otra cosa que no está puesta nunca porque sí, en las imágenes de las vírgenes de gloria, el cetro. El cetro sirve para dos cosas. En primer lugar, la administración de la justicia, y en segundo lugar también la administración de la gracia. La palabra gracia, ¿a qué hace alusión? En la Virgen María a estar llena del Espíritu Santo y en una disposición perfecta para recibir a Dios.
Pero la palabra gracia también hace la alusión a lo que es lo que nosotros conocemos como el milagro. La Virgen me concedió esta gracia. Era algo que se leía o en los devotos italianos, per gracia concedida. Significa eso, un milagro. Es decir, la Virgen como dispensadora. Y después, el mundo de las joyas. Las joyas precisamente de lo que se están hablando también es de la realeza de la propia Virgen, ¿no? El uso del collar, el uso de la gargantilla, el anillo, que hay gente que me dice, uy, una dolorosa con un anillo, claro, está casada con San José y cosas del Espíritu Santo. Todas las personas que están casadas, pues lógicamente llevan un anillo. Es más, si ustedes vieran las imágenes de... Aquí creo recordar que hay algunas en Jerez, muy interesante. Imágenes del final del románico y el gótico, incluso del principio del Renacimiento, que las joyas están pintadas, porque son también unos atributos propios de la realeza. Y ven imágenes con los anillos pintados, son imágenes de talla, o incluso con la gargantilla pintada en el cuello. Es decir, nada está puesto al libre albedrío, sino todo tiene un porqué. Libre albedrío, y todo tiene un porqué, es algo que siempre se insiste mucho, y que en esta mesa redonda, cuando se habla de todo este tipo de cosas, se intenta insistir mucho. Llegamos, Gonzalo, a día de hoy, y aunque la moda ha cambiado mucho, tenemos que adaptarnos a lo que nos piden, pero tenemos también que saber esa simbología, qué es lo que significa, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, en cuanto nos enseñan. Pues sí, efectivamente, y un poco enlazando con lo que han comentado mis compañeros, y en relación a lo que me plantea, está claro que es indisoluble a la hora de hablar de arte suntuaria e indumentaria en las imágenes, que hasta el momento hemos hablado más, pues es indisoluble a la moda, a los gustos del momento, y casi que, bueno, ahora es complicado porque es lógico, pero hasta principios del siglo XX, y aquí el compañero Jesús ha planteado con la indumentaria de la Virgen de González de Montesión, siempre ha ido de la mano, ¿no? De manera paralela a los gustos y las modas del momento. Hoy, en día de hoy, pues lo que hay que hacer es documentarse, que es lo que falta muchas veces, y es evidente que no podemos adaptar la indumentaria de la Virgen siendo rigurosos con el decoro, con la liturgia, con todo lo que justifica esta indumentaria, con la moda actual. Pero sí se pueden aportar ciertas innovaciones a nivel estético, y lo que hay es que ser riguroso con la fuente, documentarse, y como decía Nacho, pues saber de dónde viene la indumentaria de una imagen de gloria a los Austrias, de dónde viene la de una dolorosa siguiendo la de una viuda de la corte de los Austrias. Y un poco también pues enlazar esto con las artes decorativas, y no solo en general, no solo con la indumentaria. Estamos viendo que, bueno, pues la imagen gratífica, pues en su propia indumentaria, si estamos hablando de tejidos, de bordados, de joyas, en las dolorosas no, por ese luto, ¿no? Y esa eliminación de toda la decoración, hasta, como bien ha dicho Nacho, hasta finales del 18, pero ¿dónde tenían cabida las artes decorativas? Pues en los atributos y en las profesionales. Estamos viendo que hay pinturas de imágenes de la soledad, de siglo XVI, XVII, en las que la indumentaria de la Virgen es algo totalmente austero, pero sobre grandes tronos, candeleros, ráfagas, coronas. Ahí es donde tienen un papel las artes decorativas Ahora tenemos un palio del siglo XVIII. Y bueno, y el palio de la Virgen, ¿vale? Pero bueno, son muy similares los dos en diseño. Bueno, uno en plata y el otro bordado en hojilla de plata, pero que existen esos modelos de cómo eran esas armas, que donde ya había un diseño y donde había un trabajo bastante importante de artesanía. Es más, hoy por ejemplo, una imagen de la Virgen no la elegiríamos como su majestad la reina Leticia, lógicamente, pero porque la moda no acompaña. Pero sí, por ejemplo, hasta principios del siglo XX, sí hay fotografías, como él ha dicho, en el caso de Virgen de Rosa de Montesión, que se vestía como la reina Victoria Eugenia. Todavía había una cierta comparación, pero hay una cosa que es cierta. Las cofradías, el mundo de las artesanías en general, aquí siempre ha sido bastante vanguardista. Por ejemplo,
a finales del siglo XIX, el modernismo, el arts and crafts, que a mí me gusta tanto, ¿no? Todos estos palios que ustedes, por ejemplo, conservan aquí, el palio de la Virgen de la O, que actualmente lo tiene la Virgen de la Piedad, de las hermanas, la Piedad, ¿verdad? El Santo Tiro, de las hermanas Antúnez. Eso fue pura vanguardia en su momento. Esos roleos subiendo, bajando. Si ustedes ven los diseños de Jack King, de Morris, si ustedes ven, por ejemplo, incluso el interior de ese palio, que es una auténtica delicia, que son todas esas líneas michelíneas, pues nos recuerdan perfectamente a lo que son los marcos de ese momento, a los que se encuadraban los textos, a las pastas de los libros. Pero después, cuando lleguen los regionalismos, pasará exactamente lo mismo. La Macarena, la Esperanza Triana van a tomar elementos que se pueden ver perfectamente incluso en este Palacio del Renacimiento. Hoy, ¿cómo innovamos? Hoy tenemos un problema que es el siguiente. El arte actual, no sé si tú me vas a pegar por lo que veré. El arte actual, por su manera de estar concebido, no tiene una ornamentación propia. No sé si me explico. Sí. No hay una ornamentación propia. Entonces, en muchas ocasiones, hoy, las cofradías, la mejor innovación que pueden hacer es estudiar su pasado. Ahora mismo tenemos aquí precisamente este señor y Fernando han recuperado una saya de la Virgen del Valle, allí en Sevilla, que está tomada de un grabado antiguo. Y se ha retomado, además, algo que en Sevilla apenas quedaba, en la Virgen de la Tristeza, que lo retomó hace 2 años, la Virgen de los Dolores de Olivares, que es la cenefa abajo, ¿vale? Ancha, bonita, bien hecha, poderosa, equilibrada, pero eso se había perdido por completo. Es decir, el estudio del pasado, en muchas ocasiones, nos puede traer innovaciones del futuro. Yo siempre he dicho que yo soy muy macareno, pero yo siempre digo que todo no es Juan Manuel la vida, sino que hay mucho más. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, comparto su opinión y lo fundamental, como dice, es pues, documentar, ¿no? Si se puede aportar algo, se puede, por supuesto. Que tenemos que seguir la línea del arte contemporáneo, pues difícilmente, porque el arte contemporáneo, pues la línea ornamental no tiene un marcado carácter, es decir, pues el arte contemporáneo es muy diverso, habrá autores que sí recurren a la ornamentación, pero no podemos hacer una relación de la línea estilística o ornamental en la actualidad como si lo hubo pues hasta el regionalismo. Aquí, ¿no? Yo creo que decía él que sí que se puede identificar en las artes decorativas pues, una decoración enteramente regional. Hoy no podemos hacer eso. Yo creo que hasta el arte internacional, es decir, hasta el Art Deco, es más o menos el último estilo en el cual se pueden tomar ciertas referencias para aplicarlas a un motivo ornamental. El Art Deco se desarrolla desde los años 20 más o menos hasta los 50. Hay piezas que sí se pueden partir de ahí y resolver algo que puede parecer ciertamente moderno, pero ya estamos hablando de algo que tiene 70 años. Con respecto a innovar hacia el pasado, por ejemplo, hay estilos muy poco utilizados de la ornamentación cofrade. El imperio, el neoclásico, todo eso está muy poco explotado. Tú sabes que se me está pasando por la cabeza. Ustedes tienen aquí una joya, no sé si la conocerán, pero yo soy muy admirador, que es el camarín de la Virgen del Rosario de los Montañeses, que está en la iglesia de Santo Domingo. Ese camarín tiene una cosa que a mí me disloca, que se llama las chinerías, el cochinosería. ¿Y en qué consiste? Si se dan cuenta, yo se lo recomiendo mucho que se fijen, y lo van a ver en muchas iglesias. Si se dan cuenta, entre los motivos del barroco van a ver perfectamente casitas chinas, hombres pescando, escenas de arboleda, lo que son los mantones chinescos, pues eso también se hacía en los bordados, en los retablos. Es más, la Virgen de las Nieves ¿de dónde? La Virgen de las Nieves de la iglesia de San Isidoro tiene un brocado del 18 de esa época. Y la Virgen de Gador, en Almería, tiene un manto también de chinería. O sea, ese camino apenas se ha explorado. Por ejemplo,
en el mundo de las artes suntuarias dedicadas a la Semana Santa. Podría ser una vía que en los pocos sitios que se ha hecho creo que ha quedado bastante bien, ¿por qué no? Hay una pieza en Sevilla que yo siempre digo, ¿por qué nadie retoma? Que es el Sin Pecado neoclásico de Rocamadour. Y esa pieza es una maravilla para inspirarse para hacer cualquier pieza artística. Claro, también el problema está en que haya comitentes que puedan pagar y se atrevan a pagar eso, porque claro, ese es el otro problema de las artes suntuarias, que el que encarga normalmente quiere algo convencional, que se haga rápido y que sea barato. Entonces, claro, ahí tenemos ya el problema que la creación está reñida con eso. Efectivamente, al hilo de esto que comenta y por lo que me toca como diseñador, como proyectista, eso es lo complicado, que muchas veces decirle a un cliente, a una hermandad que tiene las ideas medianamente claras, porque bueno, la estética de las cofradías es un poco estándar, que se salga de algo de Juan Manuel o algo inspirado en el regionalismo, cuesta muchas veces. Entonces, cuando te dan cierta libertad, pues puedes intentar hacer trabajos por los que disfrutas muchísimo. Yo hablo personalmente como con esta salla del Valle. Si te dan libertad, pues intentar recurrir a otra fuente, porque es que en el diseño, en las artes decorativas y la historia del arte en general, no dejamos de caer continuamente en una revisión de los estilos. Y bueno, pues ¿por dónde se puede aportar? Pues buscando otra fuente y aportando novedades en esa línea, que se creen piezas, pues que se inspiren en, como ha dicho Nacho, en el neoclásico, en el estilo imperio, pero para eso también hay que documentarse y localizar esas piezas que muchas de las veces están totalmente, no las valoran ni las propias hermandades y son totalmente desconocidas, pues como el Sin Pecado de Rocamadour o muchas piezas de finales del 18, principios del 19, que el público en general desconoce y cuando se le plantea a la hermandad vamos a tirar por esta línea, pues es ciertamente algo arriesgado que todas las hermandades no están dispuestas a asumir. Es más, a mí una cosa que me llama mucho la atención cuando me dicen, cuando escucho, quiero un palio como el de, no que como el de, ¿y por qué no eres tú mismo? ¿Y tú por qué no abogas por ser tú y tienes que ser como otra? Aburrimiento, ¿no? Yo me quiero parecer a, no lo sé, no te quieras parecer a nadie, busca dentro de ti. Es más, muchas de las veces yo siempre digo que la garantía del éxito, la clave del éxito está en ser uno mismo. Y muchas hermandades afortunadamente han vuelto precisamente a su pasado y se han encontrado. Yo en el caso de mi hermandad de Montesión, por ejemplo, cuando se coronó la Virgen y se estrenó parte de la orfebrería, una cosa que se dejó fueron los varales calados. Se hicieron más ricos, pero se dejaron los varales calados. ¿Por qué? Porque era ya parte de la personalidad de la hermandad, que más que otra cosa. El palio, pues se repitió el modelo que había porque todavía se hizo durante la posguerra, se pagó a picos y amigos, como se dice popularmente, y la cosa era una obra bastante mediocre, se hizo una cosa en comisiones. Después, tú te vas perfeccionando dentro de ti, vas buscando dentro de ti mismo. Y cuando no tienes historia, porque eres más moderna que Alaska, porque Alaska ya no es tan moderna, pues cuando no tienes historia es bastante bueno precisamente no seas como tal, no, busca, mira a tu alrededor. Si estás en Jerez, por ejemplo, mira lo que se hacía en Jerez antes del principio del siglo XX, porque no, sería bastante interesante mirar ese tipo de corona. Ahí hemos estado comentando el manto. La Virgen del Consuelo tenía un manto magnífico con cuernos de la abundancia y lazo, que era una maravilla. Que va a estar interesado en la insignia y en algunas cosas, pues hay el azulejo de la soledad tiene ese manto, porque se lo prestaron una idea para recuperar, porque es un diseño tan bueno que sería muy interesante que alguien decidiera recuperarlo. Exactamente, o sea, ser uno mismo yo creo que es lo principal, pero lo que pasa es que para eso hay que ser arriesgado, porque ser libre, yo siempre digo que para ser libre hay que pagar un precio muy caro, pero se paga mucho después. Si no, miren ustedes los negritos, que tienen un palio de primera categoría y es muy confundible. Estáis hablando todo el tiempo de recuperación de modelos, de mirar a tu alrededor, y ahora estáis hablando de un tema muy interesante en cuanto a las hermandades nuevas, a las hermandades que no tienen historia, que tienen que mirarse en otras.
os planteo el debate. ¿Por qué no crear algo nuevo? ¿Por qué no salir a algo nuevo? Porque hablabais antes de que el contemporáneo no se puede aplicar a lo mejor en las artes suntuarias. Hay un paso en Carmona, en la sala de Carmona, que se ha aplicado un lenguaje contemporáneo que a lo mejor se puede haber refinado más, pero que se adapta a un lenguaje contemporáneo. Bueno. No se podría a lo mejor, en vez de ser tan historicista o tan decimonónico como estamos hablando, y al final es verdad que las hermandades y las cofradías somos muy historicistas en ese sentido, siempre miramos hacia atrás. ¿No podemos mirar mejor hacia adelante? Ese paso ya es un historicismo, porque en realidad ese paso puede tener una línea de eco. Art Deco, es decir, que estamos hablando de un estilo que ya tiene 70 años. Que innovar, si no hay una base decorativa, que era lo que hablaba Jesús, porque en el arte contemporáneo actual no existe una base decorativa. Un artista, cuando diseña algo, tiene que tener un elemento que sea el conductor del proyecto. Entonces, es imposible hacer algo actual me refiero a la actualidad, es decir, de la que estamos viviendo. Claro, te puedes hacer un Art Deco y parecerá moderno porque a la gente el Art Deco le parece moderno. Como el barrio de los Registros. O el barrio, bueno, el Art Nouveau también le parece moderno, pero en realidad ya no es moderno. Estamos hablando de una pieza que ya tiene creativamente 70 años. Que es muy complicado, la verdad que decirlo hacer algo de la nada es bastante complicado para Guardia. Es más, incluso este paso de Carmona, los elementos que yo, a mí a lo que me recuerda realmente es al paso del silencio sin ornamentación tal cual estaba en el siglo XIX. El paso del Nazareno del silencio estaba recubierto de placer carey, los franceses cuando lo expoliaron entero le quitaron la plata de carey, y cuando el paso vuelve, porque el paso lo encuentra en Sierra Morena, cuando el paso vuelve se pega todo el 19 liso, sin nada, simplemente dorado. Se ha tomado eso. Sí, es muy bonito, con los volúmenes, esto, lo otro, pero y hay otra cosa que también debemos de entender, que es el hecho que no se nos puede olvidar lo que tenemos arriba. Y lo que tenemos arriba es una imagen sagrada en la cual tú estás contando una historia, e incido de nuevo en que tú estás dando una catequesis. Y hay otra cosa que yo siempre digo, que tampoco se puede causar una extrañeza excesiva en el pueblo. Por ejemplo, si nosotros podíamos hacer un trasunto de que te digo yo, de Guernica, pero en plan la pasión, en un respiradero, ¿vale? ¿Eso se entiende? Eso lo entiende. Y aparte volvemos a lo mismo. ¿El Guernica de qué año es? Exacto. Pero hay que dedicar al moderno, que estamos asumiendo como moderno el arte del siglo XX. Pero que el Guernica tiene ya casi 100 años. Es que hoy moderno, por ejemplo, mira, se me va a ir a olla mucho, ¿vale? Por lo que yo voy a decir. Pero hoy, a lo mejor moderno sería, en vez de llevar una agrupación musical, atento a lo que voy a decir, traer a Yoko Ono, ¿vale? Hay una escena, yo se lo recomiendo, ¿vale? Esta señora artista conceptual se llama, y entonces ella da unos conciertos en el MoMA de Nueva York, que lo que hace es gritar. Y la gente lo aplaude. Bueno, pues a lo mejor eso hoy sería el último grito, nunca mejor dicho, pero eso lo entendería el pueblo, probablemente no. Probablemente yo, pues imagínate tú cómo saldría por la campana. Claro, quizá, bueno, a lo mejor a lo que ha dicho él es algo muy, vamos, radical, pero para que veamos como más claro imposible, ¿no? Pero, ¿dónde puede estar la innovación? Pues en las composiciones, en la articulación de los elementos, porque hasta que llegó Gómez Millán y planteó el barrio de la Virgen de la Palma del Buen Fin, con esa estructura arquitectónica, pues la línea venía por otra parte totalmente. Bueno, pues hay muchas fuentes de inspiración a nivel formal para articular el palio, siendo dentro del tipo de palio que cada zona geográfica pues mantiene, pues tomar una fuente u otra. Para innovar, yo siempre digo que tienes que mirar a tu alrededor, por supuesto, pero es que tú te tienes que adaptar a tu propia realidad para que la gente te entienda. Porque si tú te vas a China y hablas en español y te pasas toda tu vida en español, terminarás muriéndote de hambre. ¿Por qué? Porque no te entienden.
porque es que no se te va a entender. Yo pienso que hay esquemas que en la Semana Santa andaluza a lo mejor no funcionarían, igual que hay esquemas en la Semana Santa de otros lugares que tampoco tienen por qué funcionar ahí, porque no se entienden. Yo puedo tomar una nota de algo, pero no puedo trasladar una cosa de aquí allí por la sencilla razón de que eso, de que la gente no comprende. Claro, hablamos de eso, por ejemplo, una singularidad palpable en la Semana Santa venezolana, porque es los escorzos de las dolorosas históricas. Totalmente. Eso es una cosa que es una señal de identidad y, por ejemplo, de hecho, algunos escultores contemporáneos, cuando han hecho imágenes para Jerez, como el caso de Número Zanfer, creo que se llama Mercedes o Mercedes, es una dolorosa con ese escorzo, es decir, se adaptó a la realidad jerezana, porque es algo muy común. En Sevilla, las vírgenes que había con esos escorzos, salvo el valle, pues todas lo han perdido porque las han puesto frontales. El caso, pues, es un valor a mantener en Jerez y es una seña de identidad jerezana, ese tipo de imágenes. Ignacio López, de los Roldanes, algo muy interesante y que te aporta, porque ves, como decía Jesús, algo diferente a lo tuyo. Estamos hablando de artes suntuarias, pero por ejemplo, se puede hablar de cualquier aspecto de la Semana Santa o de algo más anecdótico, como es la configuración de las túnicas jerezanas, la configuración de las túnicas antiguas de los nazarenos de Jerez, que por la uniformidad se está perdiendo también, por ejemplo, ¿no? Por esa sevillanización, a lo mejor, que sin todas ya son muchas veces que se intentan adaptar a la túnica de capa, a la cola sevillana, pierden el tableado, pierden los encajes, a lo mejor que podemos tener como referencia al Cristo, ¿no? Al Cristo de la Visitación. Hace 2 años, en la Semana Santa del 19, pues el Viernes Santo llovió. Y entonces, pues me vine para acá, porque estaba aquí nuestro amigo Daroal, que había sido cartelista, y junto con Francisco Rovira, desde Jerez, que no llueve ni pasa nada. Voy para allá. Y me quedé precisamente maravillado con los nazarenos del Cristo de la Inspiración, por lo diferente que era todo. Por la elegancia que tenían esos trajes, por la personalidad. Es más, a mí una cosa que me gusta muchísimo, lo he visto 2 veces en la calle, es el Nazareno, el Jesús que sale aquí en la madrugada. Eso es inconfundible. Eso es una cosa absolutamente inconfundible. El paso, el marquillo que lo tienen ustedes aquí, el propio Cristo, la túnica bordada, cómo es llevado. Es decir, eso tú lo ves y tú ves que es esta ciudad, que es Jerez. Entonces, a mí, por ejemplo, esas son cosas que me gustan muchísimo. Por eso vuelvo a decir lo mismo. Yo cuando salgo de mi ciudad quiero ver otra cosa distinta que me llene, que me haga ver que estoy en un sitio distinto. Y para mí es muy importante. Si hablamos de artes suntuarias, y más ahora mismo en la época actual, la arte suntuaria se identifica, lo hemos dicho al principio, se identifica con el lujo, con los materiales nobles. Ahora mismo, y a lo mejor Fernando también puede aportar algo, por la riqueza material. Ya no hace falta ni la ejecución, sino la riqueza material que tienen las sayas de las perlas. ¿Puede ser malentendida? ¿Se puede malentender? Porque bueno, quizás además me enseña otra de las señas de identidad que se han conservado en Jerez, el enjollamiento o sobreenjollamiento de las dolorosas, como lo titularon Luis y su mujer en el libro. Es una cosa peculiarísima de Jerez. Eso sería una triste lástima perderlo, porque en otros sitios se ha perdido por un malentendido concilio. Ahora se está empezando a recuperar, gracias a Dios. En algunas hermandades hemos estado apostando por recuperar esa estética que era la más natural y en que se ha mantenido. Entonces, esa es, si ya de por sí vemos dolorosas jerezanas como la yedra de Consuelo, sobreenjollada, que la gente está más que acostumbrada a ese tipo de sorno y no creo que le vaya a llamar la atención que una saya de perla, ¿no? Yo pienso que sí que puede llevar malentendido, voy a explicar por qué. Te voy a contar una cosa que una vez me pasó. Recuerdo una señora hablándome de no sé qué virgen que tenía muchos bordados y muchas joyas, y le digo, ¿se mira usted al espejo y está viendo que va cargada como la patrona del cuello? Señora, usted se ha visto la pulsera de moneda, usted se ha visto o sea, a mí la doble moral y el discurso de ese tipo no me vale.
se malentienden las cosas, sobre todo porque hoy no hay esa visión de, Javi lo dice muy bien, Javi, nuestro amigo Javi Hernández, el destino de la esperanza de Triana, del temor de Dios. Hoy queremos humanizar lo sagrado y queremos una religión de congelador. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, yo le pido a la hermandad que se convierta en una ONG, ¿vale? Yo le pido a la hermandad que no lleve nada, que vaya... O sea, yo quiero despojar 2000 años de tradición, yo porque a mí se me antoja, ¿vale? En vez de yo informarme, de yo culturizarme, yo decir el por qué esto va así, el por qué esto es así, no. Yo lo quiero quitar porque a mí me da la gana. Eso es de leer. ¿Y por qué no lees? ¿Y por qué no te informas? ¿Y por qué no te paras a mirar qué significa cada cosa? ¿Y por qué no te paras a ver que si una imagen lleva bordado? Es porque precisamente de lo que se está hablando es de la aura mística de la imagen. ¿Y por qué no? Por ejemplo, yo hay una cosa que me da mucho coraje, que es lo de la Virgen era pobre. ¿Cuántas veces lo he escuchado yo? Miren, cosa que no es cierto. Vuelvo a decir lo mismo. La pobreza no es otra cosa, yo no sé si lo he dicho aquí, ya he hablado antes en otro lado. He dicho lo de la pobreza aquí, ¿o no? No. Vale, pues ahora les voy a explicar otra cosa. Si ustedes cogen el diccionario mariano, que está hecho por Editorial Paulina, que no le estoy hablando de una editorial protestante, ni de una editorial... no. Ediciones Paulina, Iglesia Católica. ¿Vale? Cuando hablamos de que la Virgen era pobre, y si buscan el término pobre en ese momento, de lo que se habla es de la disposición a cumplir la voluntad de Dios. La Virgen se proclama a sí misma esclava del Señor. Pero cuando dice esclava del Señor no quiere decir que la Virgen se despojara de todo lo que tuviera. No. Se despoja de su propia voluntad, que es lo principal, para precisamente con esa propia voluntad dársela a Dios y cumplir su voluntad. De hecho, lo he comentado antes, no hay nadie más pobre que Cristo crucificado, no porque esté desnudo ni nada por el estilo, sino porque precisamente está anulando su condición humana para cumplir la obra de la redención de Dios. Cuando Cristo habla de pobre de espíritu. El Señor, por cierto, era amigo de Zaqueo, que Zaqueo era rico. San Mateo había sido publicano y manejaba. O sea, que Jesucristo no estaba solo con los pobres, también estaba con los ricos. ¿Vale? Es más, en los evangelios apócrifos, que son muy interesantes, hay una historia muy curiosa que es el evangelio de Santiago, que os recordad que te habla de la vida de la Virgen María. Y una de las cosas que cuenta es el origen de su familia. Entonces se cuenta cómo San Joaquín era un señor bastante rico. Se decía que él era piadoso, que era bueno, que era servicial y que tenía unos grandes, enormes rebaños de ovejas. Y que él lo dividía en tres. Una parte del rebaño iba para el templo, otra iba para los pobres y otro iba para su familia. Si San Joaquín dividía entre el rebaño, no creo yo que fuera una persona especialmente pobre. Es decir, vuelvo a lo mismo, la pobreza que la Iglesia debe de predicar es la de espíritu. Y nosotros, la pobreza que nosotros debemos tener es esta. Después está el compartir, que es distinto, y que también es nuestra obligación como cristianos católicos. Después está el ser solidario, el ser empático, como se dice ahora, ¿no? Eso está ahí. Pero vamos a dejar a la gente